Una tarde cualquiera de febrero, Fátima, una niña de 12 años, regresaba del colegio como cada día, y mientras caminaba para llegar a casa, 3 de sus vecinos que la conocían de toda la vida fueron capaces de hacerle lo peor. Te invitamos a que te quedes con nosotros y nos acompañes a conocer los detalles de una historia realmente escalofriante y llena de impunidad que conmovió al Estado de México. El caso de Fátima Quintana. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Fátima Varinia Quintana Gutiérrez nació el 4 de junio del 2002 en una pequeña comunidad boscosa rodeada de grandes árboles y senderos, ubicada en el municipio de Lerma del Estado de México, llamada Lupita Casas Viejas. Era hija de Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana. Lorena se dedicaba a atender su casa y a su familia, mientras que Jesús tenía 2 unidades de transporte y conducía una de ellas, siendo este el medio por el cual obtenía los ingresos para el sustento del hogar. Fátima tenía 4 hermanas y hermanos, con quienes era unida, pero luego de la llegada al mundo de su hermanito Daniel Emiliano, 2 años después que ella, creó un vínculo cercano y una relación muy estrecha con él, al igual que con su madre. También tenía muchos primos, primas, tíos y tías, sumando un núcleo familiar de aproximadamente 12 personas, a quienes la niña estimaba mucho. Desde muy pequeña, Fátima se caracterizó por ser alegre, noble, compasiva, dulce, soñadora y muy buena estudiante. Era amante de las novelas fantásticas como Narnia, El Señor de los Anillos y Harry Potter, del mismo modo que disfrutaba de la poesía, de la música, jugar al aire libre con Daniel y pasar tiempo con Lorena. Uno de los anhelos de la pequeña era llegar a ser médico, porque quería que sus padres siempre estuvieran a su lado, por lo que deseaba cuidar la salud de ellos y de toda su familia. En el 2015, Fátima se encargaba de la biblioteca de la escuela secundaria donde cursaba el primer año, la cual estaba ubicada a 30 minutos de su hogar, y la dinámica diaria del traslado consistía en que alguno de sus padres la acompañaba a la parada para tomar el transporte que la llevaba al colegio, y de vuelta, estaban siempre en ese mismo lugar para regresar a casa caminando juntos. El jueves 5 de febrero de ese 2015 era un día como cualquier otro, en el que Fátima fue a la escuela en la mañana acompañada por Jesús hasta la parada y volvió cerca de las 2:40. Pero, extrañamente, ninguno de sus padres ni hermanos se encontraban esperándola en el lugar de costumbre. Así que la niña de 12 años, aunque no le gustaba, tuvo que volver sola a casa porque no vio otra alternativa. Justo esa tarde, Lorena se distrajo haciendo la comida, y cuando se dio cuenta ya eran las 3. Así que se quedó en casa esperando la llegada de su niña. Pero al ver que habían pasado 40 minutos y no tenía noticias de ella, se preocupó y decidió salir a buscarla, sin imaginarse la pesadilla y el dolor que viviría a partir de ese momento. En ese entonces, la comunidad de Lupita Casas Viejas tenía pocas viviendas y la mayoría de sus habitantes eran oriundos de allí, así que todos se conocían y apoyaban entre ellos. Debido a esto, Lorena fue a varias casas a preguntar si habían visto a Fátima, y nadie le daba razón de ella. Pero poco a poco se fueron sumando algunos vecinos a la búsqueda de la pequeña. Una de las viviendas que visitó Lorena fue la de unos hermanos llamados Luis Ángel, de 19 años,
y Josué Misael, de 17, ambos de apellidos Atay de Reyes, quienes le aseguraron que no habían visto a Fátima. Estos chicos nacieron y crecieron en la comunidad, al igual que la niña, por lo que la conocían desde que era muy pequeña. Incluso, se supo que ambos visitaron la casa de la familia en varias oportunidades y compartieron juntos. Salma, una vecina y amiga de Fátima, quien estudiaba en el mismo colegio y se unió a su búsqueda, fue la última en verla y le certificó a Lorena no solo que la niña había vuelto de la escuela, sino también que los hermanos Atay de Reyes le estaban mintiendo. Así pues, la chica los confrontó y desmintió lo que decían, afirmando que ella los vio silbarle a Fátima mientras se encontraban en un poste cerca de la parada junto a otro sujeto. Fue entonces cuando Lorena comenzó a caminar y a unos 100 metros del hogar de Luis Ángel y Josué, logró reconocer la sudadera de su hija que llevaba su nombre y la insignia de la escuela, así como un cuchillo. Ambos estaban manchados de sangre. Así que decidió volver a la casa de los hermanos Luis Ángel y Josué, cuando de pronto vio salir de allí a José Juan Hernández Turcuseño, alias El Pelón, de 23 años, con la ropa llena de lodo y lo que parecían ser rastros de sangre. José Juan no era un vecino de toda la vida como los hermanos Atay de Reyes. Por el contrario, tenía poco tiempo viviendo en la comunidad, ya que se había mudado recientemente y se juntaba con ellos. El comportamiento del hombre daba mucho de qué hablar, ya que trascendió que le gustaba consumir estupefacientes y además vendía marihuana a los chicos de la zona, aunque él aseguraba que sus ingresos provenían de su trabajo como jardinero. Todo comenzó a ser muy confuso y desesperante para Lorena, que solo quería encontrar a su hija a salvo. Pero para este punto, tenía el presentimiento de que estos 3 chicos habían tenido que ver con su desaparición, y se terminó de convencer cuando vio salir a Josué con la mochila de Fátima, quien al darse cuenta de que fue visto por la mujer y los vecinos que la acompañaban, huyó rápidamente junto a José Juan. Lorena se fue detrás de ellos tratando de atraparlos, pero luego de correr cerca de 400 metros, se le hizo imposible. En el camino, Josué le tiró la mochila de Fátima y siguió escapando, creyendo quizás que nunca serían atrapados. En ese momento, del único que se sabía su ubicación era de Luis Ángel, quien a pesar de la escapada de su hermano permaneció en casa, y dado que Lorena no logró alcanzar a los 2 anteriores, habló con su esposo. Luego de contarle desconsolada todo lo que estaba pasando, fueron por Luis Ángel y se metieron en la vivienda mientras él les gritaba palabras inadecuadas. Ya en el interior, encontraron ropa llena de sangre y lodo, y ahí supieron que indudablemente ellos le habían hecho algo a la niña, así que lo retuvieron. Entretanto, seguían con la búsqueda. Mientras esto ocurría, la policía había sido advertida por un vecino y por la misma Lorena de lo que estaba pasando, así que se encontraban en camino a la comunidad de Lupita Casas Viejas, cuando vieron a un grupo de personas apostadas frente a una vivienda, con piedras, palos y machetes en las manos. Al acercarse, resultó que adentro del lugar se encontraban resguardados Luis Ángel y Josué, que había vuelto a la casa, y los vecinos querían lincharlos. Uno de los agentes se acercó a Jesús, quien se identificó como el padre de Fátima, y al preguntarle, el hombre le explicó lo que estaba ocurriendo, asegurando que ellos sabían dónde estaba la pequeña. Sin embargo, los oficiales decidieron pararse en la puerta de la vivienda de los hermanos para resguardar su seguridad, solicitando a todos los vecinos que se retiraran. Pero estos, enardecidos, amenazaron con agredirlos a ellos también si trataban de detenerlos. Por tal motivo, los funcionarios se vieron obligados a llamar refuerzos, quienes llegaron pasadas las 5 de la tarde. Se trataba de 15 efectivos y un comandante de la policía, quienes también se sumaron a la búsqueda tras conocer lo que allí estaba sucediendo. Sin más a dónde ir, Lorena y los vecinos decidieron dirigirse a la zona boscosa que rodeaba el vecindario, y junto a ellos estaba Daniel, el hermano menor de Fátima, un niño robusto de cara redonda y ojos muy rasgados que la seguía a todas partes, y para entonces
Tenía 10 años. Y de pronto, entre las 5:30 y las 6 de la tarde de ese mismo 5 de febrero, Lorena lo escuchó gritar desesperado que sacaran a su hermana porque se estaba ahogando. El niño había encontrado el pie de su hermana que salía de unas ramas, lo que sin duda marcó su vida para siempre, y esa imagen fue algo que no pudo borrar de su memoria nunca más, causándole un profundo dolor. Su madre inicialmente confesó haber creído que dicho pie había sido cortado, ya que no alcanzaba a ver ninguna otra parte del cuerpo de Fátima, quien estaba semienterrada en una zanja con unas ramas, piedras y un caucho encima, para tratar de esconderla. Lorena se derrumbó y corrió a la carretera donde gritó que le habían arrebatado a su niña, y paró el tráfico hasta que llegaran el resto de las autoridades al lugar, mientras Jesús aseguró sentir un dolor tan profundo que incluso tuvo ganas de quitarse la vida en ese mismo momento. Este hallazgo, sin duda, fue devastador para toda la familia, quienes nunca imaginaron el grado de tortura al que se enfrentó Fátima, y menos aún que era apenas el comienzo de un camino muy doloroso, lleno de más pérdidas, injusticias y amenazas. Entretanto, los vecinos seguían furiosos y volvieron a la casa donde estaban los hombres, mientras uno de los efectivos se quedó resguardando el cuerpo sin vida de la niña. Ya a las 6:30 llegaron cerca de 30 agentes de la policía estatal, así como el director de seguridad pública del municipio de Lerma, para dialogar y tratar de negociar con los pobladores. Pero esto fue prácticamente imposible, ya que estaban decididos a atacar a quienes creían responsables de lo que le ocurrió a Fátima. Entonces, los vecinos enardecidos golpearon a Luis Ángel y Josué por un lapso alrededor de 10 minutos y los bañaron de combustible con la firme intención de quemarlos, aún en presencia de las autoridades. Sin embargo, en medio del dolor y confiando en la justicia, Lorena y Jesús salvaron las vidas de los jóvenes, pidiendo a los vecinos que pararan y se los entregaran a las autoridades para que la ley se encargara de ellos, como se supone debió haber sido. Los hermanos fueron llevados en ambulancias separadas para ser atendidos por las lesiones, aproximadamente a las 6:40 de la tarde, pero los vecinos no se quedaron tranquilos, así que fueron a buscar a José Juan a su casa, gritándole desde afuera que saliera a enfrentarlos y que su llegada al pueblo solo había traído problemas. En vista de esto, un miembro de la familia del hombre salió y les aseguró que lo entregaría, pero a cambio les pidió prometer que no lo golpearían. Sin embargo, al verlo, no aguantaron y de inmediato se le abalanzaron encima, pero la policía logró resguardarlo y montarlo a una unidad oficial. Entonces se supo que aquellos 3 hombres interceptaron a Fátima con cuchillos en mano, mientras ella caminaba a casa, y la obligaron a desviarse del camino para luego perpetrarle un ataque tan brutal que impresionó incluso al médico forense que hizo la autopsia del cuerpo. Fue tanto que el informe inicial solo reflejó que la causa del deceso de la niña se debió a un traumatismo cráneoencefálico severo, pero lo que había detrás de esto era espeluznante y muy oscuro. Así que la fiscalía prefirió omitir los detalles a la familia para evitarles más dolor del que ya estaban viviendo. La realidad era que Fátima había sido sometida a un acto tan bestial que incluyó más de 90 laceraciones causadas por un arma blanca, abuso sexual, le faltaba uno de sus ojos, los dientes le hicieron una herida de 10 centímetros en la entrepierna y otra de 30 en el pecho. También tenía ambas muñecas fracturadas, un hombro dislocado, y por si fuera poco, se presume que este ataque ocurrió mientras la niña estaba viva y en medio del profundo dolor que debió estar sintiendo, luchó y se defendió como pudo. Finalmente, el traumatismo cráneoencefálico severo se debió a que sus atacantes la golpearon en la cabeza con 3 piedras de más de 30 kilos, y fue así como le quitaron la vida a Fátima. Se estima que todo esto ocurrió en un lapso de 30 minutos. Para ese momento, el calvario de la familia Quintana, quienes confiaron en la justicia de su país y nunca se rindieron a pesar de su profundo dolor, apenas comenzaba, sin imaginar lo que vivirían más adelante. En cuanto a José Juan,
Se supo luego que tenía padres, tíos y primos que formaban parte de las instituciones policiales del Estado de México. Y no conforme con esto, también trascendió que tenía vínculos con organizaciones del crimen organizado. Entretanto, una fuente aseguró que pocos días después del crimen tuvo lugar la ceremonia de Fátima, quien fue velada en una funeraria local y posteriormente sepultada en el Panteón Municipal de Lerma, Estado de México. Familiares, desolados y amigos se reunieron para rendir homenaje a la niña, en un contexto marcado por la tristeza, el dolor y mucha indignación por la violencia que había sufrido y por el hecho en sí. Luego, Lorena y Jesús comenzaron el viacrucis en búsqueda de justicia por el fallecimiento de su hija, para que los culpables pagaran por lo que le hicieron. El caso se comenzó a manejar con muchas irregularidades, entre las que contaron que el cuerpo de Fátima tenía fluidos y mucha sangre, así como las prendas de ropa y el cuchillo encontrado. Sin embargo, no se realizaron los exámenes pertinentes, ya que los especialistas alegaron que para el momento en la fiscalía no contaban con los reactivos químicos para hacer los análisis genéticos que permitieran determinar a quién correspondía la sangre masculina. Entonces, esa prueba por demás irrefutable se perdió. Tampoco se tomaron las muestras de sangre de Luis Ángel, José Juan ni Josué, ni se analizó la encontrada en sus prendas de vestir. Solo se investigó la hallada en el cuchillo y en la ropa de Fátima. A razón de esto, no se hizo ninguna evaluación ni comparación genética. Además, no se llevó a cabo un análisis meticuloso de los restos de la chica, por lo que no quedó sentado en el expediente si efectivamente se hallaron rastros de células epiteliales o semen. Con respecto a esto, Lorena afirmó que la respuesta de la Fiscalía ante dichas irregularidades fue que el cuerpo se encontraba cubierto de tierra en el momento del hallazgo, lo que le impidió a los peritos forenses realizar las pruebas de genética correspondientes, porque, según ellos, el cadáver estaba contaminado. Todos estos errores arrojaron como consecuencia que las pruebas fueran desestimadas por la magistrada de menores a cargo del caso, y el 19 de febrero, 14 días después del abominable crimen de Fátima, las autoridades decidieron otorgar la libertad a Josué, quien, recordemos, tenía 17 años. En el caso de Luis Ángel, fue vinculado con los hechos, y motivado a esto tuvo un juicio oral junto a José Juan. En dicha audiencia, los padres de Fátima conocieron los detalles de lo que realmente le habían hecho a la niña. Fue tan perturbador que el mismo médico forense le ofreció una disculpa a Lorena por lo que tuvo que escuchar, afirmando que a pesar de sus años de experiencia, nunca antes había visto un ataque tan perturbador y grotesco. En ese momento, Lorena y Jesús sintieron un profundo dolor y una culpa terrible por no haber ido a buscarla como siempre lo hacían, pensando que, de haber sido así, su niña aún estuviera con vida. El abogado de José Juan alegó que el hombre se encontraba laborando como jardinero el día de los hechos en una escuela privada, presentando un video borroso apoyado por la declaración de directivos y trabajadores del plantel, quienes lo defendieron. Pero a pesar de las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía, fue puesto en libertad casi inmediatamente, presuntamente por falta de pruebas que lo relacionaran con el crimen, mientras que Luis Ángel fue condenado a 73 años y 8 meses de prisión. La familia de Fátima no perdió el tiempo y de inmediato apelaron la sentencia de José Juan, y con el importante apoyo de representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se logró retomar el camino hacia la justicia. Mientras, vecinos de la comunidad protestaban pidiendo el encarcelamiento de Josué, las autoridades volvieron su atención hacia él, cuando tiempo después por fin fue detenido, y para entonces ya había cumplido la mayoría de edad. Pero, muy a pesar de esto, fue juzgado como menor, motivado a que en el momento de cometer el crimen le faltaban meses para cumplir los 18, y en consecuencia, su condena fue de 5 años, y la cumpliría en un centro de internamiento para adolescentes. Además, se le ordenó cumplir un pago para indemnizar a la familia de Fátima, como reparación por el daño ocasionado. No obstante, tanto el joven como su madre, quien estuvo presente durante el juicio, alegaron no contar con los recursos, por lo que solicitaron se les permitiera cumplir a través de cuotas.
Dicha sentencia fue considerada extremadamente leve por la familia, amigos y activistas de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, ya que le permitiría salir en libertad en breve, y así fue. Pero Lorena y Jesús siguieron firmes en su propósito y no desmayaron, así que se dedicaron a recabar información sobre José Juan y lograron armar un expediente con documentos importantes que luego fueron entregados a las autoridades. Mientras, algunas organizaciones civiles se sumaron a la lucha, organizando una cantidad de marchas y protestas que apoyaban la petición de justicia para Fátima, que de alguna manera se extendía a todas las niñas y mujeres que habían sido víctimas de violencia de género. Pero esto trajo como consecuencia una ola de agresiones y terribles consecuencias para toda la familia Quintana. Incluso la madre de José Juan advirtió a Lorena en una de las audiencias que había firmado su sentencia de muerte. Esto incluso frente a la juez. Y la advertencia se hizo realidad, ya que la residencia que habitaban fue atacada con múltiples disparos y todos los familiares, incluyendo a los niños, recibían llamadas en las cuales eran amedrentados. Incluso fuera de las escuelas se apostaban algunos vehículos desconocidos y muy sospechosos. Fue tanto el hostigamiento que los más pequeños tuvieron que ser retirados de los planteles por solicitud de las autoridades, quienes, en lugar de investigar los ataques, consideraron que la seguridad del resto de los alumnos estaba en riesgo. Las amenazas de muerte estaban a la orden del día, sobre todo para Lorena, quien, a pesar de cambiar el número de su línea móvil en reiteradas oportunidades, no dejaba de recibirlas a través de mensajes. Fue así entonces como una familia conformada por padres, hijos, hermanos y nietos fue movilizada a una casa en el medio de la nada, en condiciones precarias y sin ayuda económica. Y es que, tomando en cuenta que habían sido removidos no solo de sus viviendas, sino también de sus actividades, según por lo que se consideraba un supuesto apoyo por parte de las autoridades del Estado de México, lo propio era que el apoyo fuera diferente. Estando allí, pasaban los días encerrados con una despensa que no alcanzaba para lograr alimentar a todos, mientras los niños no podían ir a la escuela ni los adultos a trabajar. Pero Lorena, una mujer reconocida por su temple, no se quedaría de brazos cruzados, y luego de varias demandas y exigencias, toda la familia fue reubicada al estado de Nuevo León. Estando allí, pidió asilo en Canadá, para salir del país en vista de las amenazas de muerte, pero la solicitud fue rechazada. En consecuencia, se vieron obligados a tratar de hacer vida en la nueva casa, la cual era prestada. Los trabajos que conseguían eran precarios y los pagos no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Incluso Lorena y Jesús tuvieron que vender muchas de sus pertenencias para poder sobrevivir. Los numerosos intentos y apelaciones dieron su fruto en junio del 2018, cuando se logró la reposición de la sentencia y José Juan fue nuevamente detenido por la policía y puesto a la orden de un juez. Durante este segundo juicio, se presentaron las pruebas una vez más y se logró demostrar que aquel video, en el que se suponía que el hombre se encontraba trabajando en las instalaciones de una escuela, era falso. Se desconocieron los motivos que tuvieron los directivos de dicha institución para apoyar este hecho. Lo cierto es que los mismos alumnos y docentes se mostraron indignados y le solicitaron que extendieran una disculpa pública a la familia de Fátima. Para esclarecer aún más el caso, se realizaron nuevas pesquisas y se tomaron en cuenta los testimonios de los vecinos y testigos de lo ocurrido aquel fatídico 5 de febrero. El tiempo transcurrió y de manera sorpresiva, Daniel, el hermano menor de Fátima, quien era jugador de fútbol americano y había crecido albergando el inmenso dolor que le causó la pérdida de la chica, comenzó a tener problemas de salud, por lo que Lorena recorrió varios hospitales solicitando que fuera atendido en vista que el joven afirmaba tener un fuerte dolor abdominal. Aunque durante años sufrió de depresión y, de hecho, según algunos medios llegó a afirmar que quería morir, la familia buscó ayuda para atenderlo y lograr así que, como todos, el chico lograra seguir adelante. En vista de este antecedente, en noviembre del 2020, los médicos no lo examinaron ni realizaron ningún tipo de exámenes,
atribuyéndole todo a la depresión e ignorando las súplicas de Lorena y la aseveración de Daniel con respecto a su dolor físico. Así que, irresponsablemente, optaron por recetarle analgésicos, así como ansiolíticos, y lo mandaron de vuelta a casa. Pero la dosis del segundo medicamento fue tan excesiva que Daniel llegó a estar casi inconsciente por muchas horas, y el dolor no cesaba. En vista de esto, el 24 de noviembre sus padres, desesperados por no ver mejorías, sino todo lo contrario, decidieron meterlo a bañar, y en ese momento, lamentablemente, el joven de 16 años falleció en sus brazos por negligencia médica e institucional, ya que luego se descubrió que el joven tenía una fisura abdominal. Nuevamente la familia, que aún no se reponía ni un poco de la pérdida de Fátima, recibió este fuerte golpe que los devastó una vez más. Sus 2 niños, como les llamaba Lorena, fallecieron, dejando un dolor y un vacío irreparable. Pero en lugar de detenerse, Lorena y Jesús se llenaron de fuerza para seguir adelante, y finalmente, el 12 de octubre del año 2021, todos los esfuerzos dieron resultado cuando, después de años de lucha por conseguir justicia, el Poder Judicial del Estado de México condenó a José Juan Hernández a prisión vitalicia tras haber sido encontrado culpable por el feminicidio de Fátima. El juez asignado a la causa señaló la gravedad del crimen y la imperante necesidad de enviar un mensaje claro ante un hecho atroz y aberrante, así como cualquier otro relacionado con la violencia contra las mujeres. Agregó que este caso se juzgó con perspectiva de género, ya que la afectada fue una mujer y con el agravante de que la misma era menor de edad. Tras la sentencia, la familia de Fátima celebró que, a pesar del paso de los años y todo el calvario vivido, por fin se había hecho justicia. Desde las afueras de los juzgados, Lorena aseguró sentirse feliz por la condena, aún sabiendo que nada ni nadie le traería de vuelta a sus hijos. En un encuentro con los medios de comunicación, les expresó su agradecimiento, así como a las organizaciones, por el apoyo en la controvertida y prolongada causa. También destacó la importancia del proceso por el que había atravesado y alentó a todas las mujeres o familias que han pasado por situaciones similares a no desfallecer y continuar luchando con gallardía, incluso en medio del dolor y el miedo. Este caso sin duda resonó profundamente en la sociedad mexicana, no solo por la cobertura de la prensa, sino por visibilizar la crisis de violencia de género que estaba presente en el país. Lorena continúa abogando por cambios en el sistema judicial para garantizar que se haga justicia, no solo para su hija, sino para todas las víctimas de violencia de género en el país. Su historia es un testimonio del dolor y la lucha que enfrentan muchas familias afectadas en México por este fenómeno. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retomó luego el caso de Fátima y conversó con Lorena y Jesús, quienes dieron sus testimonios y fueron recreados en un podcast donde se plasmaron la serie de irregularidades que la familia tuvo que pasar. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.